Agustín Rosa Torino. En resumidas cuentas, ¿nos puede decir en qué consiste su denuncia o su caso? Yo ingresé en 1997 como religiosa. Más o menos a partir del año 2000 comenzaron los tocamientos, los chistes groseros, los roces, y en el año 2010 hubo una situación un poco más violenta de la cual yo logro sacármelo de encima, y a partir de ahí me trasladan, porque en el 2010 yo estaba en México, me trasladan a Salta de nuevo y me ponen en tratamiento psicológico con pastillas psiquiátricas, y me sacan todos los apostolados que yo tenía. Yo era una persona sumamente activa, tenía muchos apostolados, trabajaba mucho con la gente, me incomunican, hasta incluso con familiares y amigos. Pero discúlpeme, Podía ¿por orden salir de quién le dan pastillas psiquiátricas? de alguno de mis superiores. Yo en esa época no sé quién decidió, pero entre el padre Agustín Rosa Torino y la hermana María Luz decidieron que las pastillas me iban a tener más tranquila, porque a partir de lo que había pasado en el 2010 yo no había hablado con nadie, y solamente con la psicóloga, que es la que también me deriva a un médico clínico que me dé pastillas psiquiátricas. Sí. Era la única psicóloga que podía entrar al instituto, compartir con nosotros, y a la cual nosotros podíamos charlar y contar. No podía participar otra persona. Digamos, era la única psicóloga Discúlpame, que es una podía pasar. cosita, para que quede claro. Estos tocamientos, estos acercamientos libidinosos, etcétera, ¿ocurrieron en México o ocurrieron en México y en Argentina y en Salta? En Salta, en Buenos Aires y en México, en diferentes Bien. lugares. Valeria, vos Pero al hablabas, principio, perdóname te interrumpa, pero vos hablabas concretamente de un episodio más violento. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que te hizo Rosa Torino? Porque es importante contar qué hacía este hombre, qué hacía este sacerdote, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Que no hay acá posibilidad de confusión, que acá no hay ninguna excusa posible por el lado de la víctima me malinterpretó. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Qué fue el detonante de esta situación a la cual a vos te intentan empastillar, para decirlo de una manera más coloquial, para callarte, para tapar lo que había pasado? en México, yo estaba sentada detrás de él mientras él hacía escritos, y me dice que quería probar cómo le quedaban los cinturones a las religiosas en vez de los cíngulos. Los cíngulos son unos cordones muy largos que usábamos a través de los hábitos con los votos de castidad, pobreza y obediencia. Entonces me pide que me saque el cíngulo de mi hábito, y él se saca el cinturón, me dice quédate quieta. Fue un segundo, me pasa por detrás de la espalda el cinturón, me jala hacia sí, y hacia él, y pone su cabeza en mis pechos. Yo me lo logro sacar de encima y agarro mi cíngulo y entro a correr, y yo manejaba una camioneta, me subí a la camioneta y arranqué como loca. Ese punto, digamos, es que yo ya venía escuchando situaciones, no podía creerlo. En algún momento algún hermano se acercó y me comentó, pero yo pensé que el hermano mentía. Y después los otros tocamientos que se fueron dando en Salta eran como, lo hacía tan sutil, digamos él, o sea, por ejemplo, yo estaba lavando los platos en un espacio muy reducido, él pasaba por atrás, se me tiraba encima por detrás y me decía, hermana, está gorda, no puedo pasar. eh, Ese tipo de cosas. A mí me violentaba mucho, le decía, Por padre, pídame supuesto. permiso o lo que sea, pero no llegaba, digamos, en mi interior yo creía, y esto es lo que es difícil quizás comprender, porque llevábamos nosotros mucho lavado de cabeza. Nosotros estábamos viviendo y compartiendo en la casa de un santo, de un fundador, al cual el Espíritu de Dios le había hablado para fundar. Entonces, capaz que era yo la que estaba pensando mal, capaz que era yo la que me estaba imaginando estas cosas. Claro, era difícil ir contra lo que te habían enseñado, contra en lo que vos creías en alguna manera, porque vos eras parte de esta congregación, Valeria. Ahora, ¿vos por qué dejaste pasar tiempo hasta llevar esto ante la justicia ordinaria, la justicia de los hombres? ¿Vos intentaste primero ir ante la justicia canónica, ante las autoridades de la iglesia, para decirles, miren que está pasando esto con Agustín Rosa Torino, que no es un santo, es un abusador?
Cuando en el 2010 pasa esta situación en México, yo empiezo a tener ataques de llanto, estaba muy nerviosa, me trasladan a Salta, me dan este tratamiento y las pastillas empezaron a aumentar. El médico dice que te aumentemos las pastillas para que estés mejor. Entonces yo estaba en un estado como aletargado, estuve así como 4 años hasta que mi Uf, hermana, que estaba a punto de dar a luz, le exige a mi superiora que quería saber de mí y que me necesitaba. Y ahí es donde mi hermana y mi cuñado se dan cuenta que yo estaba drogada de tanta pastilla, me hacen dejar los medicamentos. Recién en el 2014 yo empiezo a reaccionar de lo que estaba aletargada realmente por las pastillas y lo primero que hago es hablar con el padre Agustín Rosa y le digo todo de frente. A lo cual de ahí él no me dice nada, se levanta de esa reunión que estábamos teniendo los dos, se va y me trasladan por orden de mi superiora a un retiro que iba a ser un fin de semana para calmarme, porque según ellos estaba muy nerviosa, Siempre y me dicen lo mismo. dejaron 9 meses. ¿Cómo? Que siempre dicen lo mismo. Sí, bueno, de hecho le decían a las hermanas que yo estaba loca de dar tantos retiros, que el demonio me había tentado y que por ahí no presté atención mucho, no presten atención Un a mis íncubo. comentarios. No, decía un íncubo que andaba por ahí. Este, ¿Cómo? que un demonio que tomaba la forma de un hombre para tener comercio carnal con una mujer, todas esas cuestiones que vienen de hace, qué sé yo, siglos y siglos. Pero no, continúe Siglos. con su relato, por favor, porque esto me hace Sí, acordar a argumentaciones que otros, muchísimos sacerdotes abusadores han dado. Son exactamente, siempre lo mismo, se siempre, repite. siempre Eso lo es lo que mismo. queríamos marcar, Es siempre lo Valeria. mismo. Y siempre echándole la culpa a la víctima. Siempre echándole o que está loca, o que es promiscua, o que la tentó el diablo, o que lo que sea. Ya es, hay es mucha calcado el literatura al comportamiento. respecto, pero hable usted, por favor. Bueno, hice ese retiro supuestamente que éramos 3 personas nada más para que realmente ya se queden tranquilos, pero yo quería hablar y quería ver una solución en todo esto, porque a todo esto sé que es difícil comprender, pero yo había dejado todo por llevar una vida consagrada, por Seguro. creer en Dios, por la evangelización. Yo había dado mi vida en esa congregación. Y me dejaron ahí durante 9 meses, nunca me fueron a buscar, me dijeron ya vamos, me hacían pasar el tiempo. Y otra vez, en la casa de unas hermanas que no me conocían, con la orden de que no me dirijan la palabra, los malos tratos, el silencio cuando yo entraba a un lugar. 9 meses así en donde estuve a punto de quitarme la vida, a punto de quitarme la vida, y logra contactarme a un sacerdote con el cual habíamos trabajado durante mucho tiempo y me dice, no sabes lo que me costó saber dónde estabas, nadie me daba razones de dónde estabas. Lo que te está pasando a vos le está pasando a varios hermanos y hermanas que están aislados y también con pastillas psiquiátricas. O Tenemos sea, que hacer algo. el mismo caso, Valeria, te detengo ahí porque es muy impactante. Ya es muy impactante, es doloroso escuchar tu historia. Después de ser abusada, que te entierren en vida durante 4 años en drogas que vos no pediste tomar, que ningún médico te hubiera recetado, y encima de golpe te enterás que hay otros que están viviendo lo mismo. ¿Cuántas personas estaban viviendo esto del abuso de ser drogados y de ser aislados? ¿Cuántos hombres y mujeres tuviste noticia En, vos en en ese ese momento? momento, en ese momento me nombraron a 10, más o menos 10 o 12 hermanos. No, no recuerdo si había más y no sé si el padre tampoco sabía más, este sacerdote sabía de otros casos, digamos, pero 10 o 12 hermanos, él me acuerdo que me dijo tal, tal, están en tal lugar, Hombres y están mujeres, incomunicados. indistintamente. Sí, mujer, sí. Y una vez cuando me dice eso, tenemos que hacer algo, yo lo primero que hago, porque en mi vida se me hubiese ocurrido que podía recurrir a la justicia, no sabía, no, entre lo que Claro. estaba atontada, mi cabeza totalmente tomada de que me sentía Satanás, de traicionar a la comunidad, al Padre Rosa, aún después de lo que había vivido. Hablo con el Padre Loyola de Salta, le explico lo que estaba pasando, no le hablo del abuso al padre Loyola porque yo todavía no lo podía procesar, pero sí le hablo de que había muchas otras situaciones y inmediatamente él se enoja y me dice, pero nosotros fuimos a hacer la intervención y nadie habló de esto, nos tomaron el pelo, se burlaron de Oh, nosotros, el asunto que se enojó y a la hora de haberse enojado
ya estaban informados mis superiores de que yo había hablado a Salta y que había pedido hablar con Monseñor Carnielo. Y ahí Entonces ahí decido, Valeria, ¿y vos ahí creés que, porque algunos dicen que hubo un encubrimiento activo por parte del monseñor que acabas de nombrar y de otras autoridades eclesiásticas? ¿Vos tuviste indicios a lo largo de los meses, bueno, de los años que han pasado también desde que saliste de allí, de que lo estaban tapando, de que había una decisión que podría venir de más arriba de tapar todo lo que hacía Rosa Torino? Monseñor Carnielo tenía información desde el año 98 a través de un hermano de comunidad que lo llama cuando se escapa y le cuenta lo que había vivido con el padre Rosa. No hicieron nada. La cantidad de años que dejaron pasar y no hicieron absolutamente nada. Hoy en día, Monseñor Mólogan y Monseñor Aspiros Costas tendrían que haberle sacado el sacerdocio, porque este señor sigue siendo sacerdote. Si lo condenan y luego lo liberan, él puede volver a dar misa y estar en contacto con la gente. Y la psiquiatra lo dejó muy claro en el juicio. Es un psicópata. Rosa Torino sigue siendo cura hoy, o sea, No es podría... ex, no es No es ex. ex, es cura actual. Y tampoco nunca tuvo prisión domiciliaria. ¿Y qué, Ah, no Jamás. tuvo Es prisión mentira. domiciliaria. A ver, cuéntenos un qué es lo poquito que de eso. tiene? Contanos porque la noticia que nos daban a nosotros, Claro. Valeria, era, no, lo enviaron a la finca La Cruz, al monasterio, y ahí le dieron arresto domiciliario. ¿No es un arresto eso que él está atravesando? Nunca llegó a ser un monasterio esa casa. Esa Ah. casa es una casa privada que la construyó con el trabajo de los hermanos y hermanas. Ah, bueno, un Ah. cara, Nunca un llegó cara a ser un dura. Va monasterio. le pone, le dice monasterio a una casa cualquiera. Está bien. Es un cara dura. Sí. Está bien. ¿Y él está preso ahí, Valeria, o no? No está preso, él se maneja por Salta y toda Salta lo ha visto, ¿eh? Todo Salta lo ha visto Pe- entrar a comprar un lugar, ir a comer a un restaurante ¿Pero qué caro le con diría? ¿Una gente. libertad condicional? ¿Una escarcelación? ¿Una libertad condicional? No, libertad condicional no porque no está condenado. ¿Una escarcelación? Bueno, usted tal vez Es el que, tema técnico no lo conozca, pero es no, más que no, suficiente lo que... estas son las cosas, pero estas son Sí. las cosas que nunca se entienden, que quedan como borrosas. Sale de la cárcel y le dan prisión Es que la domiciliaria, pero no le dan justicia, mire, esperemos, vamos a ver el final de este juicio. Hablando del juicio, usted es una de las denunciantes, de las víctimas sí, que denuncian, sí. pero no es la única, hay dos más, ¿verdad? Dos varones, dos hombres, dos muchachos. No, hay más todavía. Hay Lo más que pasa es todavía. que no A han ver, cuénteme, por denunciado. favor, cuénteme. Dentro del juicio son como 30 testigos que hablan de parte, o sea, desde la fiscalía. De los 30 testigos somos 3 denunciantes, Ujú. Bien, pero sí. de los testimonios, ha habido más de 6 testimonios, de los testigos, digamos, que dijeron, a mí me pasó. No han denunciado Ah, porque ya lo entendí. A Para ver, hacer un dale. puntito acá y sintetizar, porque Sí, estamos hablando con sí. Valeria Zarza, ex monja, que denuncia haber sido abusada por el fundador de una congregación. Rosa Torino tiene prisión domiciliaria en este momento en esa finca. Lo que pasa, lo que denuncia Valeria es, no la cumple, sale, anda por Salta sin ningún problema. Es importante, hago el punto acá, Richard, porque quien nos esté viendo en Salta, vayan a constatar que la cumpla Rosa Torino. El otro punto, el juicio se está haciendo es por el abuso contra Valeria, el abuso contra 2 exnovicios, pero claro, en las declaraciones, Richard, aparecen testigos que dicen, a mí también me abusaron. O sea, no son solo testigos, seguramente cuando termine este debate, esperemos, se abrirá otro expediente, otra causa, con todos lo que empieza a los conocerse testigos ahora. que declararon haber sufrido abusos, lo que cual constituye en principio, bueno, constituye un delito y que debe ser investigado. Exactamente. Ahora más o menos está resumida la cuestión. Valeria, me interesa que nos cuentes, ya que vos sabés bien, porque esto fue un tema de disputa con la justicia salteña, que no se puede acceder libremente a las audiencias de este juicio. ¿Qué es lo que se está contando? ¿Qué relatos de abusos por parte de Rosa Torino se están escuchando? Yo refería recién lo que contó el papá de una víctima que dijo, eso era un infierno, era un prostíbulo, eran peores lo que hacía Rosa Torino y algún otro sacerdote como Parma, eran peores que los nazis. ¿Qué se cuenta en el juicio? ¿Qué relatos se están escuchando ahí? yo no tengo acceso, digamos, a las Vos audiencias, tampoco. porque solamente se va a transmitir hasta a los alegatos. En los alegatos y sentencias se va a volver a transmitir. Pero los hermanos que han ido después me han hablado, me han contado cómo han pasado esta situación
Y uno de los testimonios más fuertes, fue el del padre Juan J. Yan, que es un sacerdote, que era hermano nuestro de comunidad, se animó, habló, contó los abusos que vivió, porque el padre Rosa tenía una técnica. El padre Rosa no era una persona violenta en cuanto te violaba, o sea, sino que te decía, a los varones les decía, por ejemplo, tuviste sueños sexuales, debe ser por un problemita que estás teniendo en tus miembros, déjame que te revise, cerra la puerta, bájate los pantalones, que te voy a revisar. Y ahí comenzaba todo. Se lo he hecho muchísimos hermanos. Llegó un momento que él no lo naturalizaba tanto que le daba clases de educación sexual a chicos de 14, 15 años y después los hacía pasar en fila, los hacían pasar a su despacho para revisarlos. Qué horror. Bueno, Valeria, es la verdad. es una aberración todo esto. Aberraciones siempre dan bronca, pero aberraciones conocidas. En este caso, El padre, sí, dígame. el padre Juan J. Yan declaró lo que él vivió y para los jueces y para todo el mundo fue muy impresionante porque es un sacerdote de 47 años que se quebró como un chico de 15 contando la historia que había vivido. Pero aparte es un sacerdote que ha luchado muchísimo contra las amenazas de Rosa porque le han quemado el auto de su casa. Le dijeron, este es el auto del Bueno, traidor, y esa palabra todo hermano de comunidad la conoce y sabe qué significa. Le han quemado el auto, le pusieron una bomba en el auto, le volaron el auto. le voy a decir la última pregunta y le voy a pedir una respuesta corta porque se nos estamos yendo ya de tiempo, que es la siguiente. ¿Usted sabe por casualidad por qué es una congregación? ¿Por qué fundó una congregación? ¿Cuál es el requisito para fundar una congregación? Usted al inicio de esta breve charla nos dijo que fue elegido por Dios. Bueno, a ver, nosotros no somos especialistas en temas teológicos, pero ¿usted sabe por qué le permitió el Vaticano fundar una congregación? Yo hoy en día soy atea, pero se lo explico brevemente. Las congregaciones para ser fundadas tienen que tener una espiritualidad concreta y tienen que ser aprobadas, primero diocesanamente, después de manera pontificia, primero el obispo del lugar y después el Vaticano. El obispo del lugar aprobó la congregación. Y el Vaticano también, o sea que nadie El se dio Vaticano cuenta, no. teniéndolo al pedófilo adelante, que el tipo era un abusador. Sí, Sí, sabían o perfectamente y sabían, olvidaron de aprobarlo. lo cual es mucho peor, lo cual es mucho peor. Es verdad, tiene razón, lo cual es mucho peor porque el tema del encubrimiento también es muy conocido en estas cuestiones. Le agradecemos muchísimo, Valeria, estos minutos con A nosotros, ustedes, de verdad. muchísimo realmente, y bueno, vamos a estar a la espera de cómo finaliza este juicio y vamos a tener un ojo puesto también en la actuación de los jueces y después en los argumentos que den. He visto por ahí que por lo menos en Salta no hay ninguna cruz en la pared, lo cual es bastante Es bueno alentador, pero porque es justicia civil. La justicia divina era hace 1000 años, ahora ya no, o 2000, perdón. muy bien. Así que bueno, le agradezco muchísimo esta participación en ustedes. Cámara de Crimen. Gracias, Valeria. Richard, esta semana debería conocerse el veredicto contra Rosa Torino, ahora esta semana que empieza. Sí. Y quería recordarles a todos los nombres de los jueces que lo están juzgando. Son Roberto Lescano, Norma Vera y Maximiliano Troyano. Troyano es el que reta a los testigos porque lo tutean. Sí. Norma Vera es Pero la ya que... no dejemos la Biblia aparte. Agarremos el Código Penal y Sí. el Código Procesal Penal de Salta. Norma Vera les dice sáquense la mano de los bolsillos. Imagínense el terror de los que van a Usted no es declarar. sargento, ¿eh? Usted no es un sargento, ¿eh? Y Lescano se queja porque levantan la voz cuando relatan. Ahora, nos contaba recién Valeria, se quiebran los testigos y cuentan abusos que sufrieron 20, 30 años atrás, pero la respuesta es, no nos levante la voz. No, pero el levante la asunto voz. es el siguiente. Cuando dicen así, están intimidando al testigo. La intimidación al testigo es una de las evidencias de que quien lo intimida no es imparcial. ¿Se da cuenta? Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina y después vamos a hacer el comentario del caso. Ahora, Rolo, Sí.
Porque esto no es un caso aislado, lamentablemente, Richard. No, no es un caso aislado. Venimos hablando de estos casos desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando, pero desde antes de Grassi, acá y en todas partes del mundo, porque este es un tema que pone en crisis a la Iglesia Católica. Y no lo digo yo. Son cuestiones que tienen que ver con toda la Iglesia. Y hay, obviamente, situaciones que quedan en el tintero que me parece que es conveniente referirse a ellas. Por eso hacemos la presentación del tintero y un breve comentario.